En este tema vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la comunicación no verbal. Es una forma poderosa de expresión que va más allá de nuestras palabras. Esta comunicación incluye elementos como gestos, ejemplo, una sonrisa, una tristeza, una vergüenza, las posturas, nuestras expresiones faciales, el tono de voz. En este caso estoy en un tono de voz fuerte, como también puede ser bajo. El contacto visual que tengamos a nuestro alrededor con quienes estamos interactuando. Estos aspectos pueden transmitir emociones e intenciones y actitudes de manera efectiva, complementando y a veces incluso superando el significado de las palabras. Es fundamental para entender completamente la comunicación en cualquier interacción que mantengamos. Ya analizando el vídeo del señor Mark Zuckerberg y el senador, en este tema es muy interesante. Se puede observar muchos aspectos clave en su diálogo. El tono. El tono que utilizó Mark Zuckerberg fue un tono tranquilo. Era seguro de sí mismo. Se veía reflejado mucha confianza en toda la respuesta cuando le tocaba intervenir. En cambio, el senador, por su parte, optó un tono fuerte. Se lo veía prepotente en cada de sus intervenciones. Se salía frecuentemente de su tono de voz. Ponía un tono muy alto cuando hacía sus preguntas. A rato era prepotente, también se enfadaba. Y por su condición de político autoritario. El ritmo y el volumen. Mark Zuckerberg, él hablaba con un ritmo bastante fluido. Era muy rápido en su intervención, demostrando una mentalidad y agilidad única. El volumen era suave porque se escuchaba en toda la sala cuando él respondía. Las preguntas del senador. En cambio, el senador actuaba con un ritmo muy pausado. Su volumen de voz era suave. Eso era para enfatizar los puntos que daba en su intervención. Se ve que se enfada mucho, se molestaba mucho. Por eso sube el volumen de voz. También por su autoritarismo. Miradas y gestos. Zuckerberg mantenía una mirada directa con el espectador, mostrando su fija mirada visual al público, demostrando confianza en toda la respuesta que daba en su intervención, dando mucha alegría y otras emociones como sonrisa, como sus gestos alegre. Usaba sus manos para enfatizar los puntos clave que él estaba diciendo. En cambio, el senador, él estaba serio, pero hacía gestos más controlados, su mirada profunda sobre el que estaba interviniendo en ese momento, que era el señor Mark Zuckerberg. El silencio. En este momento fue la base fundamental en la escucha activa y la conciencia plena. Esto es muy bueno para la comunicación eficaz. Esto también ayuda en las pausas reflexivas, ya que sirven para tener más claridad en los actos. Los dos personajes, en este caso el señor Mark Zuckerberg y el senador, utilizaban cada tiempo para su silencio.
lo hacían estratégicamente para reflexionar sobre las preguntas y así dar sus respuestas acertadas. Zuckerberg era el que más utilizaba el silencio, mientras el senador pues lo hacía muy poco porque hablaba mucho, porque de verdad que estaba muy enfadado. Las posturas y la proximidad. Se lo ve al señor Zuckerberg adoptar muchas posturas. Movía mucho su cabeza. Los movimientos de manos eran continuos, mientras tanto el senador se lo veía con una postura formal y erguida. Tenía mucho movimiento en sus manos el senador, pero a la vez también movía sus dedos y su mirada era fija sobre Zuckerberg. En la proximidad física, eso dependía del contexto de la charla que ambos mantenían. Mantenían esa distancia adecuada, cada quien en su puesto, debido al confrontamiento en el caso, ya que en este caso una proximidad puede indicar intimidad o a la vez tenerle confianza a esa persona. Timbre y expresiones faciales. Mark Zuckerberg tenía un timbre de voz muy suave y muy relajado. En su expresión facial se veía que movía mucho sus cejas, cerraba sus ojos ligeramente, muchas veces arrugaba sus entrecejas y solía tener una sonrisa muy amigable, porque se le notaba al responder. En cambio, el senador mostraba expresión muy seria, enojado en su expresión facial. Movía mucho el rostro como sorprendido y con un poco de ira. Esto hacía el senador.